¿Sí me escuchan? Sí, Buenas Majita. noches, sí se le escucha. Ya, perfecto, muchas gracias. Cuéntenme, ¿cómo les va con la lectura? ¿Qué de novedades? Nos quedamos en la última clase hasta el tema de las necesidades de Maslow, ¿verdad? Y en esta semana, la 3 y la 4 es del tema de generación de ideas de negocio. ¿Cómo les ha ido con eso? Vamos a ver un video de cómo generar ideas de negocio, ¿de acuerdo? Y de ahí voy a ver, quiero saber sus opiniones. Magister, yo tengo una consulta. Claro, dime. Bueno, mi consulta va en función de las tareas que vi reflejada en la plataforma. En mi área personal me salen como seis trabajos, tres Cla- tareas que debemos, como seis tareas, perdón, que debemos presentar hasta el 30 o 31 de este mes. Quería preguntarle si es que todas eran calificadas porque eso no está especificado en la plataforma. No, las calificadas van a partir de la quinta semana con ustedes. Oye, listo. Entonces son recomendadas nada más. Ajá, exactamente. Gracias, Magistra. Ya, perfecto. Vamos a ver cómo generar ideas de negocio. En este vídeo te voy a dar 5 estrategias para que puedas acabar teniendo tu idea de negocio. ¿Se escucha? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí Sí se 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 escucha. 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 Ya, perfecto. Tener ideas de negocio a veces es la parte en la que más tiempo nos quedamos estancados como emprendedores. Yo te puedo asegurar que personalmente cuando empecé a emprender tenía un montón de ideas de negocio, la mayoría eran horribles, tardaba mucho en ejecutarlas, me pasaba mucho tiempo en la fase de castillos en el aire. Me acuerdo incluso que una vez estuve como 3 meses quedando con un amigo planeando esa idea de negocio increíble y hubo un momento que nos daba hasta miedo sacar la idea o probarla porque nuestra cabeza sonaba tan espectacular que en el momento en el que empezásemos a hacer algo teníamos ese miedo de que ya no fuera tan espectacular. Y eso es un problema y algo que nos pasa a muchísimos de nosotros. Seguramente te habrá pasado a ti o incluso peor, te quedas en una situación en la que sí, te gustaría emprender, te gustaría empezar algo, pero tu músculo de ideación está bastante atrofiado. En este vídeo vamos realmente a profundizar en todo ello y vamos a ver formas prácticas de acabar ideando futuros negocios. Estrategia número 1. Piensa en segundas y terceras derivadas. Cuando normalmente pensamos en el futuro, solamente estamos pensando en cómo una tecnología en sí va a cambiar algo. Por ejemplo, los coches autónomos cambiarán la forma en la que nos transportamos y vamos a diferentes sitios. O por ejemplo, la inteligencia artificial creará textos automáticamente. Y al introducir los pensamientos de segundas y terceras derivadas, lo que conseguimos es predecir siguientes cosas que pueden pasar cuando esa primera tecnología cambie las cosas. Por ejemplo, con el coche autónomo, la segunda derivada podría ser que menos gente acabará viviendo en las ciudades principales, porque si tienes una forma de transportarte sin que tengas que estar tú conduciendo, podrás tener más tiempo dentro del coche para poder trabajar 1 hora desde que te trasladas de tu casa a la oficina, saliéndote más a cuenta tener una casa fuera de la ciudad, en el campo, tranquilo, y cada día ir al trabajo porque no estás perdiendo tiempo, puedes hacer otras cosas dentro del coche. Si piensas de esta manera en segundas derivadas en este caso, podrías estar pensando en una idea de negocio y avanzarte en el momento en el cuando empieza a salir de, me lo invento, una peluquería dentro de los coches autónomos. Esta idea es descabellada y no tiene sentido, pero sirve de ejemplo para que pienses así en segundas y terceras derivadas. La tercera derivada es, oye, si esto acaba pasando que más personas van a vivir fuera de las grandes ciudades, ¿qué tercera derivada puede pasar? Oye, pues seguramente hay una oportunidad de remodelar pueblos habitables fuera de las grandes ciudades que sean más familiares para personas que ya vivían en la ciudad y quieran tener un entorno más tecnológico, con un acceso a internet mejor,
etc. Por ejemplo, con el tema de la pandemia también sucedió esto en muy poco tiempo. Enseguida vimos que más empresas permitían el trabajo a distancia, más gente se movió a las diferentes ciudades y los que supieron adaptarse a eso, como por ejemplo Airbnb, que tenemos un caso en el que te explico cómo consiguió darle un vuelco a su empresa precisamente pensando en esta segunda derivada de que la gente se iba a ir fuera y capitalizar frente a esa idea. Por lo tanto, pensar en segundas y terceras derivadas va a ser clave para que te puedas avanzar 1 o 2 movimientos a lo que va a suceder. Y antes de pasar a la segunda estrategia, agradecer al patrocinador del vídeo de hoy, que es Notion. Ya sabéis que Notion es una herramienta completamente gratis donde vas a poder organizar tu empresa entera, tus ideas de negocio las puedes apuntar ahí. Yo personalmente lo hago. Tengo en mi Notion una pantallita que pone ideas de negocio y cuando se me ocurre alguna siempre voy ahí y la apunto. En mi caso es porque no quiero tenerlas en mi cabeza rondando mucho tiempo porque me distraen de mis negocios principales. Pero en tu caso te puede servir para eso, para apuntar ideas de negocio, para colaborar y compartir con tus socios cuando estés teniendo ideas de negocio un documento conjunto o incluso cuando acabes ejecutando la empresa, tener sistematizado todos los procesos aquí en Notion. Fijémonos, esta es nuestra plantilla, cómo tenemos organizado toda nuestra operativa en esta herramienta que además es totalmente gratuita. Si quieres acceder, te lo dejaremos en el primer comentario y en las tarjetas. Segunda estrategia, encuentra industrias donde haya una insatisfacción generalizada de muchos clientes hacia eso y crea un negocio para mejorarlo. Fijémonos que muchos emprendedores quieren lo sexy, lo nuevo, la idea revolucionaria, algo totalmente disruptivo. Eso tiene unas posibilidades de fracaso altísimas. Es más interesante a veces ir a industrias poco sexys e intentar darles una capa de innovación y algo realmente que haga que sea mucho más fácil y que la satisfacción de las personas incremente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con firmar documentos. Es una industria que la mayoría de gente estaba insatisfecha. Cuando, por ejemplo, mi gestora me pedía firmar unos documentos, me mandaba un PDF por email, yo tenía que imprimirlo, tenía que firmarlo, tenía que ir con una aplicación de escáner para hacerle un scan y pasárselo otra vez de vuelta. Fíjate que había un descontento generalizado en este aspecto y ahí vinieron empresas como DocuSign o HelloSign para ayudar a facilitar este proceso. Se dieron cuenta de algo que se solía hacer ya desde hace mucho tiempo, estaba anticuado y le dieron esta pequeña capa de innovación que es básicamente mandarte el documento de firma electrónica a través del email, haciendo el proceso muchísimo más fácil. O por ejemplo la empresa española Housefy, que básicamente identificó que todo el proceso de compra-venta de casas que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, las inmobiliarias, que no sabe realmente cuándo te van a cobrar, qué porcentaje se lleva la inmobiliaria cuando se lo vende, hay todo un proceso que se hace tedioso, hay una insatisfacción general y básicamente simplificaron el modelo con un pago fijo a la hora de vender tu casa y tecnología detrás para poder encontrar compradores para ella. Estrategia número 3. Haz algo de pago totalmente gratis. Uno de los modelos de negocio más interesantes que hay ahí fuera es el modelo freemium y existen muchos softwares que cobran mensualmente por usar su programa. Una forma de tener ideas interesantes hacia este sector es haciendo lo mismo que ellos hacen, pero totalmente gratis. Vas a conseguir que un gran segmento de personas que usaría, por ejemplo, el Photoshop, pudiera usar en cambio tu herramienta porque no quieren estar pagando 20 o 30 euros al mes. Canva precisamente ha hecho esto, ha dado una herramienta totalmente gratis para muchísimas personas que no les salía a cuenta pagar por Photoshop y acabas monetizando a un pequeño porcentaje de esa base de usuarios con servicios premium. Estoy seguro que si haces ahora una lista de herramientas que son de pago recurrentes mensualmente, softwares que ya existen ahí fuera, podrías crear una versión totalmente gratuita, posicionarla en Google con las palabras claves de el Photoshop gratuito o el servicio X gratuito y llevarte muchísimo tráfico de ahí. Estrategia número 4. Haz un zoom out de tu día a día. Muchas veces entramos en este proceso de hacer lo mismo todos los días, estamos en casi piloto automático. Hay una estrategia que es literalmente te vas de vacaciones o te vas a una cabaña en las montañas y ahí es donde empezarás a tener tiempo para pensar en qué problemas ves en tu vida. Y la clave es hacerte estas preguntas. ¿Qué problemas veo a mi alrededor? ¿Otras personas comparten este problema? ¿Podría estar años trabajando en esto? Fíjate que esta última pregunta es clave porque muchas veces tenemos ideas de negocio simplemente porque nos suenan bien, pero luego si la idea de negocio triunfa nos hemos esclavizado a un negocio que no nos apasiona. ¿Es algo en lo que podrías estar trabajando para solucionarlo años? Y no tiene que ser que te apasione la temática en sí, quizás te apasiona solucionar ese problema. A mí personalmente cuando me voy de viaje es donde más ideas tengo, porque es donde salgo de mi día a día y tengo tiempo para estar tranquilo y empezar
a razonar y conectar puntos de unión que en el día a día no podría haberlo hecho. Y por último, la número 5 es crear una marca personal alrededor de algo que a ti te guste. Aquí hay varias tendencias que tienes que entender. Una, la operativa de llevar un negocio, en el fondo, es un commodity. Es decir, hay muchas personas que ya son capaces de llevar el día a día de ciertos negocios. Lo que realmente es importante es quién es capaz de crear una marca alrededor de ese negocio y traer a los primeros clientes que van a empezar a consumir ese producto. Un caso claro es el tema de MrBeast. MrBeast es un youtuber americano que está creando marcas por debajo suyo, una franquicia de hamburguesas, unas tabletas de chocolate. Él no dirige esas empresas, tiene gente cualificada debajo que puede operar esos negocios, pero lo que él hace que es más difícil es traer atención y crear un branding alrededor de estos productos. Y hay otra tendencia que debes de entender, y es que cada vez los sitios donde puedes pagar por publicidad son más caros. Por lo tanto, esa época en la que podías poner unos cuantos anuncios en Facebook y empezar a arrancar tu negocio se está empezando a terminar. Y cada vez veremos más negocios que se crean debajo de personas que tienen influencia. Hace tiempo la gente se reía de los youtubers, de los influencers, pero ahora esto más que nunca va a tener una importancia para tener atención. Y lo importante aquí es que si tú acabas creando esa marca, tienes que saber cuáles son tus puntos débiles. Si quieres crear esa marca y también ser el que opere estas empresas, seguramente alguna de las dos se perjudicará. Aquí es clave aliarte con personas estratégicas que puedan dedicar su tiempo 100% a llevar la empresa. Y ya está, aquí van 5 estrategias claves para que puedas tener tu idea de negocio. Agradecer de nuevo a Notion, que es donde puedes apuntar todas estas ideas de negocio. Y ahora me gustaría que tú también participases y aquí abajo me apuntases otras formas que tienes tú de encontrar ideas de negocio. Entre todos aprendemos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, mucho más contenido aquí todas las semanas y nos vemos en el siguiente. Chao. Listo. Cuénteme, ¿qué opinan? Estamos en la fase de generación de ideas de negocio. ¿Qué opinan? ¿Sí escucharon el video? Sí, magíster. Ya, una opinión al respecto. Bueno, Que todo, Magister, yo de mi parte pudiese acotar de que, bueno, en la actualidad es súper importante el tema de las redes sociales para los negocios. O sea, vino como un boom el tema de las redes sociales para beneficiar algunos negocios. Porque ahora usted en la actualidad ve en TikTok un video de algún restaurante, se hace viral y le da full acogida al restaurante. Eso de mi parte, Magister. Ya. Jesús, adelante. buenas noches, profe. De mi parte entendí que todo está en las redes, solo tenemos que saber usar. Ya. O sea, las redes son un canal accesible y fácil de uso, ¿no es cierto? Con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Vender tu marca, alcanzar a muchas personas. La primera parte, la primera palabra, que es vender, ¿no es cierto? El objetivo de las redes sociales es vender, pero nosotros muchas veces creamos nuestras redes sociales y les llenamos solo de familiares, de amigos y no lo utilizamos como un medio de comunicación. Mas no aprovechamos todo el potencial que tiene, que es llegar a personas que incluso son desconocidas, que incluso son amigos mutuos y que pueden venir una ventaja. A ver, una idea, un proceso que a mí me ha funcionado bastante para generar ideas de negocio es cuando voy por la calle, levanto la mirada y veo cuántos locales hay y de qué tipo son. Cuando tengo varios locales y varios tipos de,
de negocios en una misma calle, yo tengo que saber identificar cuál es el patrón común y por qué funcionan esos negocios, por qué están ahí esos negocios. Cuestionarme. Ejemplo, ¿han notado que las panaderías suelen agruparse en una misma calle? Dos, tres, cuatro panaderías. Sí. ¿Por qué creen? Estrategia. Ya, ¿y cuál es la estrategia? Depende cómo saquen el producto, de qué manera. Es que, bueno, aquí también hay que ver, por ejemplo, el La consumidor. presentación del producto. Ya, el comportamiento del consumidor. ¿Cuál es el comportamiento del consumidor? Bueno, normalmente nosotros los consumidores vemos dónde es más agradable el pan, ¿no? Cada quien tiene distintos gustos con su paladar. Entonces, yo me enfocaría primero en la panadería que esté un poco más presentable, o sea, que sea Más limpia. exacto. Ya. Entonces ahí tú ya tienes una característica importante que es la iluminación, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que se abre otra panadería en la misma calle? Yo diría esa panadería también. Exactamente. ¿Por qué irías a esa misma panadería? Primero porque es nueva y otra que me gustaría saber si el pan que venden ahí es mejor que el que ya he comprado. Ya. Entonces, de acuerdo a las necesidades de Maslow, ¿qué estás buscando? Satisfacer mis necesidades. De alimentación con calidad, ¿no es cierto? Una vez que, primero, buscas la panadería más cercana a tu domicilio para aliviar un poco el esfuerzo. Entonces, ahí abren la primera panadería. Y una vez que abren la primera panadería, una vez satisfecha la necesidad de acceso al pan, lo segundo que tu cuerpo o tú como ser humano pide es calidad del producto. Entonces, ya satisfaces la compra del pan, entonces ahora lo segundo es buscar excelencia o gusto personal, ya son otros elementos que intervienen. ¿De acuerdo? Y después se vuelve una costumbre. Y por eso las panaderías se ubican en una misma calle. Porque el consumidor se acostumbra a ir a esa calle por pan. ¿Qué más? Otra forma de generar ideas es un proceso de buscar problemas en la sociedad. ¿Cuáles son los problemas que existen en la sociedad? Por ejemplo, en este momento, ¿qué problemas pueden identificar en esta clase? Que no participamos. ¿Ya? Bueno, eso también es un problema, pero bueno, la solución no va de parte de ustedes más que de la voluntad. Pero más allá, otro problema. Está bien, gracias, Miriam. ¿Seguimos con lo de la clase o con lo de la sociedad? De la clase. Ah, bueno, es que, bueno, uno de los problemas, bueno, yo no lo vería como un problema, el acceso a la educación, por Ya, lo, por lo que nosotros estamos en una modalidad a distancia, ¿no? Bueno, y por nuestros trabajos es algo lógico que no podemos acceder a presencialmente. ya. Y ahí existe un problema. He ahí un problema. ¿Cuál es el problema? Que se requiere una conexión a Internet. Aunque lo damos por hecho o lo damos por sentado, tenemos acceso a una conexión por Internet, ¿cierto? Como requisito de... ¿Qué pasaría si es que se cierra el Internet en este momento? ¿Tendrían acceso a la información de esta clase? Se suspendería todo. Se suspendería todo. ¿Podrían descargar el archivo correspondiente? No. Ya, entonces ahí hay un problema. ¿Qué solución darían? Un mejor internet puede ser.
Una alternativa sería garantizar el servicio de Internet. Pero, ¿qué otra solución? Tener impreso la guía, ¿no es cierto? Cuando imprimen la guía, ahí ustedes ya no necesitan, se puede ir el internet, se puede ir la luz, aunque sea con una velita, van a poder acceder a la información. Y de ahí sale la creatividad, muchas veces, de estas necesidades que a veces pasamos por alto porque damos por sentado de que ya tenemos acceso al servicio de Internet, porque lo pagamos mensualmente, no valoramos exactamente qué beneficios nos trae. Y dentro del Internet tenemos un montón de información, de todo lo que ustedes quieran, de lo que deseen, pero tenemos más facilidad de acceso a la información, más información correspondiente, y no logramos desarrollarnos más. ¿Por qué? ¿Qué falta ahí? Falta disciplina. Compromiso de cada Compromiso. persona. Correcto. Un compromiso de cada persona, una disciplina de leer la guía correspondiente y saber a qué nos dedicamos. De cómo construir ideas de negocio, de cómo es el proceso de la ideación de los negocios. Vamos a ver el siguiente video. El design thinking. Espérenme un ratito. Cuando compartí la pantalla no le puse compartir con... Sí. Bien. Listo. Vamos. Para comprender mejor el auge del design thinking, es importante hablar del contexto en el que surge. Un contexto en el que los usuarios somos cada vez más exigentes. Hoy, los usuarios no somos lineales en nuestros gustos e intereses. La misma persona, por ejemplo, puede transportarse en bici para ir a trabajar, utilizar transporte público para trayectos más largos y tener coche propio para irse los fines de semana al monte. En el momento en el que vivimos, los cambios se producen más rápido y los procesos de trabajo resultan menos eficaces a la hora de generar negocio. Para dar respuesta a estas nuevas necesidades, surge el Design Thinking, al igual que otras metodologías ágiles que os sonarán, como por ejemplo Agile, Lean Startup o Scrum. Todas ellas comparten una serie de características, entre las que destacan su naturaleza iterativa y la velocidad en los procesos. En Design Thinking, la agilidad y la gestión del riesgo vienen dadas por una constante, la constante de validar con el usuario cada uno de los pasos y decisiones que se van tomando, en lugar de esperar, como hasta ahora se hacía en el waterfall tradicional, al final del desarrollo del producto o servicio para testarlo con el usuario. Cuando decimos que estas metodologías son iterativas, nos referimos a que el diseño del producto, servicio o proceso que queremos desarrollar no se produce de forma necesariamente lineal. En su lugar, podemos volver a una fase anterior del proceso después de validar con el usuario si estamos yendo o no por el buen camino. Porque aquí está precisamente la base del Design Thinking. El usuario, las personas, están en el centro del proceso, lo que significa que las decisiones que tomamos siempre deben responder a sus necesidades o deseos. Por lo tanto, no diseñamos a partir de hipótesis propias no validadas, sino que lo hacemos teniendo en cuenta lo que es relevante para el usuario. Esa es la forma en la que podemos asegurarnos de aportarle un verdadero valor. Otro aspecto importante del Design Thinking es que se promueve la creatividad. El objetivo no es lanzar productos o servicios que únicamente respondan a las necesidades o deseos del usuario. No, el propósito es también conseguir que lo hagan de una forma que sea diferente y mejore las maneras en las que se ha hecho anteriormente. Por ponerte un ejemplo, un deseo de las personas es viajar para conocer nuevos lugares.
Para responder a ese deseo y hacerlo posible, existe una industria, la industria de los hoteles, que ofrece servicios de hospedaje a todo aquel que quiera visitar un lugar del mundo y pasar allí unos días. Dentro de esta industria, sin embargo, existían áreas de mejora posibles, de acuerdo a las necesidades que grupos de usuarios ya manifestaban. Un ejemplo es poder vivir la ciudad de forma más auténtica, contar con una cocina o salón, o tener un rango mucho mayor de zonas en las que poder alojarse. Algunas de estas necesidades sí estaban siendo cubiertas por los apartamentos, pero no todas. Airbnb, con su plataforma digital, amplió enormemente las opciones de las personas que querían viajar. La oferta de casas y disponibilidad se incrementó, pero no solo eso. Al mismo tiempo, Airbnb estaba resolviendo las necesidades de otro tipo de usuarios, las de aquellos que querían sacar rendimiento económico a sus habitaciones o alojamientos alquilándolos a través de su plataforma. No vamos a entrar ahora a desarrollar al detalle este ejemplo, que merecería de hecho un podcast aparte. Lo interesante del caso de Airbnb es que podamos ver cómo cada funcionalidad de su modelo responde a las necesidades de los usuarios, modelo que sigue evolucionando al mismo tiempo que lo hacemos las personas. Con todo esto podemos decir sin lugar a dudas que Airbnb ha innovado, reinventando el concepto de hospedaje así como el modelo de alquiler temporal. Airbnb, de hecho, utilizó el Design Thinking para el desarrollo de su negocio. Antes te decía que el Design Thinking formaba parte de las metodologías ágiles, y como también habrás oído, su propósito es generar innovación. Pues bien, en Design Thinking España entendemos la innovación como la suma de dos aspectos fundamentales. El primero, el de entender las necesidades de las personas y así generar para ellas un impacto positivo. El segundo, hacerlo desde soluciones diferentes a las que hasta ahora existían. Bueno, pues ahora que conoces algunas claves básicas del Design Thinking, voy a pasar a hablarte de las fases que componen un proceso. Nosotros, en Design Thinking España, planteamos 5, aunque existen otros modelos con un número menor o mayor. En cualquier caso, sea cual sea el modelo utilizado, el itinerario fundamental que las fases plantean es común para todos ellos. Las fases son las siguientes: investigación, definición, ideación, prototipado y validación. En posteriores podcasts abordaremos cada una de ellas, así como las herramientas que se utilizan en cada caso. En este punto es importante decirte que las herramientas se utilizan siempre a partir de las necesidades del proyecto. De hecho, antes de cada fase, tenemos que tener muy claro el objetivo que queremos conseguir. Una vez definido ese objetivo, es cuando pasamos a seleccionar las herramientas que utilizaremos y el modo en el que afrontaremos la fase en la que nos encontramos. Bien, ahora que hemos mencionado las fases, es momento de decirte que todo proceso de Design Thinking parte de un reto. ¿Y qué es un reto? Es aquel problema o aspecto que queremos explorar para entender y luego poder generar soluciones en relación a las necesidades o deseos de un conjunto de usuarios. Para que entiendas mejor las fases voy a explicártelas a través de un caso práctico. Aquellos y aquellas que estuvisteis en la edición de nuestro martes de Design Thinking de noviembre, en Google Campus, lo recordaréis. Es el caso de Hash Hoteles. Imagina por un momento que la empresa Hash Hoteles, ficticia, nos ha pedido diseñar una solución en relación al lanzamiento de su cadena de hoteles. Una solución con la que busca generar una experiencia de usuarios diferenciadora y que fomente una relación duradera con sus clientes. Para buscar esa solución, y a partir de un trabajo previo, se plantea el siguiente reto. ¿Cómo podríamos hacer para que los usuarios de nuestros hoteles se sintieran como en casa? Estamos en la primera fase, la fase de investigación, y desde Design Thinking España empezamos a trabajar, utilizando algunas de las técnicas empleadas en esta fase. Una vez terminado nuestro proceso de recopilación de información, nos reunimos para ponerla en común y buscar áreas de oportunidad a partir de los datos recogidos. Pasamos entonces a la segunda fase, la fase de definición. En ella organizamos toda la información y la analizamos con el propósito de localizar claramente las necesidades y deseos más importantes para nuestros usuarios en este contexto. Otra forma de denominar a estas necesidades y deseos es pains y gains. En nuestro trabajo de definición hacemos un esfuerzo por establecer claramente los hallazgos que surgen del trabajo de campo previo para convertirlos en áreas de oportunidad a partir del reto inicial. Entre otras, encontramos las siguientes. Sentirse como en casa es tener la sensación de que la familia está muy cerca. Poder continuar con los mismos hábitos es suficiente para algunas personas para sentirse como en casa.
Para algunos usuarios, sentirse como en casa es estar a gusto y pasárselo bien. En este momento ya hemos encontrado 3 oportunidades posibles para aportar valor al usuario. De las 3 mencionadas, decidimos optar por la primera, porque es la que mayor valor aporta al usuario y además encaja con Haas Hoteles. Estar como en casa es tener la sensación de que la familia está muy cerca. Para poder empezar a trabajar este área de mejora, pasamos a redefinir nuestro reto, que ha dejado de ser ¿cómo podríamos hacer que los usuarios de nuestro hotel se sientan como en casa? Para convertirse en ¿cómo podríamos hacer para que los usuarios de nuestros hoteles sientan a su familia muy cerca? Como ves, hemos refinado el reto, y lo hemos hecho a partir de la investigación con usuarios. Esto siempre sucede en un proceso de Design Thinking y nos permite ubicar muy claramente las necesidades o deseos del usuario para aportarle valor. Refinado el reto, tenemos todo listo para pasar a la tercera fase, la fase de ideación. En ella tenemos que dar respuesta con nuestras ideas al reto que hemos definido. ¿Cómo podríamos hacer para que los usuarios de nuestros hoteles sientan a su familia muy cerca? Al igual que en las fases de investigación o definición, no vamos a entrar en las herramientas que podríamos utilizar. Lo que sí voy a contarte es que en esta fase se trata de dar cuantas más ideas mejor. Ideas que deben servir para 2 cosas. La primera, responder al reto planteado. La segunda, hacerlo de una manera que aporte mejoras con respecto al modo en el que esa necesidad o deseo se habían cubierto hasta ahora. Bien, pues ahora que tienes muchas ideas y muy creativas, te has esforzado por salir fuera de la caja y no has tenido miedo por explicárselas a las personas de tu grupo de trabajo, vas a pasar a elegir de todas ellas las que te parezcan más valiosas, teniendo en cuenta criterios como el valor que aporta para el usuario, la facilidad para implementarlas y el impacto que puede tener a nivel de negocio. Imagina que la idea que has elegido es un welcome pack especial que la persona que llega al hotel recibe una vez que entra en su habitación. Al contrario de lo que sucede con los welcome pack habituales, esta vez no será el hotel quien decida lo que va dentro, sino la familia de la persona que va a hospedarse. Pues bien, ahora toca prototipar esa idea. Con el prototipo vais a conseguir aterrizarla en algo tangible, dándole forma y haciéndola más comprensible, tanto para todos vosotros dentro del equipo como para cualquier otra persona a la que pudieseis contársela. Entréis por tanto en la cuarta fase del proceso y os ponéis manos a la obra a prototipar. Al hacerlo, os dais cuenta de que teníais el germen de la idea y que ahora estáis entrando más al detalle y desarrollándola lo suficiente como para que esta idea pueda ser comprendida. En ese proceso definís mejor aspectos de la idea, como por ejemplo, que es el personal del hotel quien se pone en contacto con alguien de la familia del huésped, y es esa persona de la familia quien les dirá qué pueden incluir en el welcome pack que le haga sentirse como en casa. También explicáis que el personal del hotel puede ser el encargado de comprar aquello que el familiar le ha dicho, o bien puede ser el familiar quien haga el envío de objetos o archivos al hotel. Además, determináis que el welcome pack consistirá en una caja que la persona encontrará al entrar en la habitación, pero también podrá incluir otras ideas que el familiar del huésped haga llegar al personal del hotel, para que se sienta más cerca de su familia. Todo este trabajo que habéis hecho, lo más importante es que aterrizasteis lo suficiente la idea como para que sea comprensible, y que la habéis descrito de modo que muestra los beneficios y las necesidades que cubre para el usuario. Ahora llega el momento de validar en qué medida le aporta valor. Y es así como entramos en la última de las fases, la fase de validación. En ella se trata de evaluar la idea con usuarios con las mismas características que en la fase de investigación, que son aquellos para los que estamos diseñando. Antes de empezar a validar, es muy importante que tengáis claro lo que vais a evaluar. Una vez definido esto, pasaréis a recoger el feedback del usuario, que os indicará los aspectos que le parecen valiosos de la idea que le habéis presentado y los que no. Este es un ejemplo de las fases de un proceso de Design Thinking. A partir del feedback recibido en la validación, tomaremos decisiones e iteraremos, pasando de nuevo por todas o algunas de las fases del proceso. Uno de los aspectos más valiosos de un proceso de Design Thinking tiene precisamente que ver con esto. Al iterar, poniendo al usuario en el centro, tomamos decisiones a partir del feedback que recibimos de él. Esto nos permite adaptar nuestra solución y acercarnos cada vez más a un proceso, producto o servicio que le aporte valor, minimizando además riesgos dentro del proyecto. Respecto al ejemplo que te he mostrado, sé que pueden surgirte algunas preguntas, como si esta solución es rentable económicamente para el hotel, viable o si aporta realmente valor al usuario. He elegido este ejemplo porque sé que conlleva aspectos logísticos que pueden parecer complejos, y que también puede generar unos costes para el hotel que tendrá que valorar. Pero esto no quiere decir que esta idea se vaya a implementar, o que vaya a llevarse a cabo de esta manera. Estamos ante una primera iteración, y esa idea siempre puede simplificarse o transformarse.
Aunque de esto hablaremos en sucesivos podcasts, este es uno de los aprendizajes con los que me gustaría que te quedaras en relación al Design Thinking hoy. Es más importante que te centres en comprender las necesidades y deseos del usuario y en resolverlas de una forma diferente que le aporte valor, que en empezar a evaluar con tus propios sesgos si una idea va a funcionar, o si será o no viable. Habrá tiempo para eso, además de posibilidades de transformar la idea en función del feedback del usuario y de las posibilidades de la empresa. Antes de terminar este podcast, con un pequeño repaso de las claves del Design Thinking de las que hemos hablado, quiero contarte un poco más de Design Thinking España, por si no nos conoces. En Design Thinking España trabajamos con... ¿Listo? Cuénteme, ¿qué les pareció? ¿Qué opinión tiene? ¿Quién me dice qué es el concepto de iterar? ¿De qué, profe? De iteración, iterar. Iterar es el proceso en que nosotros, por cada paso o solución o comentario o idea que tengamos, consultamos al cliente a cada rato. Entonces, el usuario o cliente es el que está en el centro. Si es que que identificamos un problema, desde nuestra perspectiva, debemos volver al cliente o al usuario y preguntarle, ¿es realmente este tu problema? ¿Sí o no? Para tener retroalimentación. Cuando ya tenemos identificado el problema, ahora necesitamos la idea. ¿Crees que esta idea funciona? Regresamos nuevamente al usuario o al cliente, al potencial cliente, y le preguntamos, ¿crees que esta idea es correcta desde tu perspectiva, desde tu mirada? ¿La información que yo tengo aquí es adecuada o no? Y desde ahí vamos partiendo para ir identificando las ideas. Ahora, ¿cómo funciona dentro de la empresa esto? Igualito, de la misma forma, pero en lugar de tener un cliente externo, quien es nuestro cliente va a ser nuestro jefe. Entonces, la iteración que vamos a tener es constante. Jefe, ¿está bien la información que recibí? ¿Entendí correctamente? ¿Usted quiere que haga esto específicamente? ¿Sí o no? Siempre. Estoy realizando el trabajo y en la mitad del trabajo, jefe, ¿está bien de esta forma que lo estoy realizando? ¿Está de acuerdo a su necesidad? ¿Está cumpliendo con los objetivos empresariales? Y eso es importante. Por eso la comunicación dentro de una empresa es sumamente importante y es una actividad de alta efectividad. Es como la comunicación en un avión, entre un avión y la base aérea. Si es que un avión y la base aérea no se comunican adecuadamente, habría miles de accidentes de aviones. Lo mismo sucede en la empresa. Si es que las áreas no se comunican adecuadamente con los jefes o los empleados no se comunican adecuadamente entre sí y con los jefes, resulta que puede haber muchos accidentes. Pérdidas de tiempo, pérdidas de recursos, pérdidas de desgaste profesional, un montón de cosas. ¿De acuerdo? Magíster, una consulta. Claro. ¿La iteración puede ser algo similar como un feedback? Sí, es un feedback. A ver, tomémoslo en cuenta, a ver, es que hay dos términos para el feedback. El feedback también es un proceso de evaluación con con el jefe, donde se hace una evaluación y una calificación. Pero también hay el concepto de feedback, es una Un retroalimentación, tema de retroalimentación, ajá. ajá, pero una retroalimentación conceptual, más no es una retroalimentación del desarrollo del trabajo, que eso es otra cosa. Listo, Magíster. O sea, estarías en los dos, pero de acuerdo a la parte de talento humano, por eso se utiliza más el término de iterar y no feedback, porque conceptualmente se puede confundir de esa manera. ¿De acuerdo? Por los dos conceptos. Gracias, Exacto. Magíster. Perfecto. Ahora,
ustedes van a tener que identificar tres problemas y establecer tres soluciones. Es una tarea opcional. Es importante que hagan también un resumen de los videos en cada uno de los foros desde su perspectiva. Y ya, si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud, hasta el momento. Del tema no, profe, más sería de la plataforma. Ya, Eh, cuéntame. hasta la semana 4 me parece que estamos con el tema o sea, ya han subido lo que son las actividades. De estas primeras 4 semanas, ¿cuál es la actividad calificada? Todavía no. A partir de la Ah, quinta van a tener la calificada. Yo les pongo entre paréntesis calificada. todas son sugeridas. Ajá, todas son Ok, sugeridas hasta el momento. ok, profe, solo era eso, ¿no? Ya. Magister, igual, bueno, va en función a la misma pregunta del compañero que le hice al inicio. Ajá. No sé si sería como un requerimiento que nos ponga las tareas sugeridas, puede ser. Porque Mm, solamente dice realizar un mapa conceptual, algo del plan de vida, sí, pero no estaba especificado que era sugerida o calificada. Pero ahorita ya estoy clara que a partir de la quinta semana ya son calificadas las tareas. sí, van a estar, es que las calificadas yo les pongo con entre paréntesis calificada. Si es que les pongo las otras sugeridas, eh, realmente no he manejado así. Pero bueno, no habría problema. Yo les puedo. Listo, Magister, gracias. Ok, Ya, cierre. listo. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro hasta el momento? De mi parte todo está claro, Magister, gracias. Gracias, Patricia. María Caicedo, ¿está claro? Sí, magíster, muchas gracias. Está muy claro. Perfecto. Maritza, ¿está claro hasta el momento? Sí, magíster, buenas noches, todo claro. Perfecto. Jesús, ¿está claro hasta el momento? Sí, Magíster, muchas gracias. Un gusto. Gloria, ¿está claro hasta el momento? Sí, magíster, está todo claro. Gracias. Perfecto. Steven, ¿está claro hasta el momento? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Listo, chicos. Entonces de aquí nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Cuídense mucho. Gracias, profe, buenas Buenas noches. noches. Gracias, magíster. Hasta una noche. Gracias, Magíster.